Libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5. Dice la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus grandes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sacado del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces al rey se le mudó el semblante y sus pensamientos lo turbaron, y se desligaron las coyunturas de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. El rey clamó a gran voz que hicieran venir a los magos, los caldeos y los adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me declarare su interpretación, será vestido de púrpura y llevará un collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y se le mudó el semblante y se alteraron sus grandes. La reina, por las palabras del rey y de sus grandes, entró a la sala del banquete, y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni se te mude el semblante. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, sí, tu padre, el rey, lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él un espíritu más excelente, y conocimiento y entendimiento, interpretando sueños y declarando enigmas y deshaciendo dificultades, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese ahora Daniel, y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue llevado delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre el rey trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y más excelente sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios, los astrólogos, para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y deshacer dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. Leeré la escritura al rey y le daré a conocer la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, a quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria.
Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su corazón fue semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba como a buey le hicieron comer, y su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pone sobre él a quien quiere. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además, a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviado el dorso de la mano que grabó esta escritura, y esta es la escritura que grabó: Mene, Mene, Tekel Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, he contado o ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Peres, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Entonces Belsasar mandó que vistieran a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron acerca de él que era el tercer señor en el reino. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media recibió el reino siendo de 62 años. Amén. Esta es la palabra del Señor. El título de la enseñanza en esta noche es Nuestro Dios soberano. Nuestro Dios soberano, derribando reinos malvados. Nuestro Dios soberano, derribando reinos malvados. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo concluye el capítulo 4? La trama del capítulo 4, ¿cómo concluye? ¿Recuerdan ustedes eso? Daniel capítulo 4, versículo 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Cuando un rey se enorgullece, cuando un reino se diviniza, Dios lo humilla. Dios lo humilla. ¿Recuerdan el capítulo 2 del libro de Daniel? La estatua en el sueño de Nabucodonosor era un mensaje contundente al rey, que el rey de los cielos es soberano y tiene absoluto control sobre todos los reinos del mundo. Ese fue el mensaje en el capítulo 2. ¿Cómo debía responder el rey Nabucodonosor? En el capítulo 3, debía humillarse delante del Señor luego de recibir esa visión, ese sueño, pero no fue así. Su corazón se enorgulleció, hubo altivez en su alma. Capítulo 4, los que no se humillan voluntariamente delante del Señor, Dios los humilla. Capítulo 4, de eso se trata, cómo Dios humilla a los reyes soberbios, orgullosos, cómo Dios humilla a reinos divinizados que se creen Dios. Dios los humilla. Versículo 32 del capítulo 4, así terminó: y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, miren la lección, hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y escuche esto, y a quien Él quiere, lo da. Esa fue la enseñanza para Nabucodonosor. ¿Por las buenas o por las malas? El que no se humilla voluntariamente al Señor será humillado por Dios. Será humillado por Dios. Miren el versículo 37 del capítulo 4, así cierra esta narrativa.
ahora yo, Nabucodonosor, miren, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia, y puede, ahí está, humillar a los que andan con soberbia. Repito, el que no se humilla voluntariamente delante del Señor será humillado por Dios. Será humillado por Dios. Así cierra el capítulo 4. Ahora, cuando leemos el capítulo 5, nos encontramos con otro rey de Babilonia llamado Belsasar. Ese es el rey. Y el narrador nos está repitiendo que es hijo de Nabucodonosor. Hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdan cómo Nabucodonosor, tu padre? Lo que ocurrió con Nabucodonosor, tu padre. Una aclaración histórica. No era hijo de Nabucodonosor. El narrador está tratando de comunicar que este rey es descendiente de Nabucodonosor. Es decir, es el rey de turno del gobierno babilónico, que recuerda a Nabucodonosor como el rey humillado por Dios. El papá de Belsasar se llamaba Nabónido, no Nabucodonosor. Pero entendemos la expresión su padre, que es lo que significa, ¿verdad? Así como él, te pareces a él, a ese rey del imperio llamado Nabucodonosor, te pareces, tienes la misma actitud, la misma arrogancia, la misma soberbia, el mismo orgullo, te pasará igual como a él. El que no se humilla voluntariamente del Señor será humillado por él. Así que, en otras palabras, hermanos, en el capítulo 5, al parecer, la historia se repite con un descendiente del trono de Babilonia de Nabucodonosor. La historia se repite. Y vamos a ver solamente hasta el versículo 12 en esta noche. Así que el tema o el título del sermón, como les dije, nuestro Dios soberano derribando reinos malvados, primera parte. Hoy veremos la primera parte de este sermón, solo hasta el versículo 12. ¿Qué tenemos en estos 12 versículos? Bueno, tenemos 4 escenas. Como es una narrativa, creo yo que es muy pedagógico poderlas dividir en escenas. 4 escenas. Primera escena, la burla del rey hacia el Dios de Israel. Quédese con la palabra burla. La burla del rey. Versículo 1 al versículo 4. Segunda escena, la respuesta del Dios de Israel ante la burla. Quédese con la palabra respuesta. La respuesta, versículos 5 y 6. Tercera escena, versículos 7 al versículo 9, la incapacidad del rey. Quédese con la palabra incapacidad. Y última y cuarta escena, versículo 10 al 12, la necesidad de la sabiduría del Dios de Israel. Quédese con la palabra necesidad. Esa es la cuarta escena. Le repito las 4 palabras clave: la burla, la respuesta, la incapacidad y la necesidad. Así que vamos a desarrollar este corto sermón con estas 4 escenas. Veamos en primer lugar la burla del rey ante el Señor. Versículo 1 al 4. Le voy a decir dónde está la burla. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus grandes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Era común que los reyes de esa época hicieran banquetes, pero no era común que se embriagaran delante de toda la gente. Eso no era común. Ellos decidían más bien irse para un cuarto, una habitación mucho más privada, solamente con la gente de más confianza o cercana, y ahí el rey, en algún sentido, podía embriagarse, pero delante de la vista de todos no podía hacerlo. Digamos, no se veía bien. Ellos procuraban tener una vida pública y tener una vida privada. Ahora, el rey Belsasar hace algo extraño. Hace un banquete a 1000 de sus príncipes o grandes, y en presencia de ellos bebía vino. Eso no se veía muy bien porque llevaba la embriaguez. Versículo 2.
Belsasar, con el gusto del vino, literalmente se embriagó. O sea, se embriagó públicamente. Ni siquiera para esa cultura era bien visto esa actitud del rey. Ni siquiera para ellos. ¿Qué pasó estando ebrio? Mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, el rey, su padre, ya saben lo que eso significa, había sacado del templo de Jerusalén para que bebieran con ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Muy seguramente el rey, estando sobrio, no hace eso. No hace eso. Si él estuviera sobrio, muy seguramente no hubiese pedido los vasos de oro y de plata que el rey Nabucodonosor tenía, que había sacado del templo de Jerusalén. Muy seguramente no lo hace. Pero como está ebrio y ha perdido sobriedad, está tomando decisiones que lo van a llevar a una serie de consecuencias tremendas. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema? Profanación es el problema. La palabra clave aquí, hermanos, es profanar. El rey Belsasar profana el nombre de Dios. ¿Sabe lo que significa profanar? No darle honra a lo sagrado, no darle respeto, honra, el lugar que se merece lo sagrado, deshonrar lo sagrado. Eso es lo que el rey está haciendo estando ebrio. La palabra que resume eso, burla. El rey se está burlando del Dios de Israel. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sacado del templo, miren, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos, vasos que habían sido consagrados al Dios de Israel, bebieron con ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas, todos los que estaban ahí. El rey ha cometido un pecado terrible, ha profanado el nombre del Dios de Israel. Eso es lo que el rey hace. Y mire cómo el narrador no nos va a hablar de los dioses o de los nombres de los dioses babilónicos a los cuales les dieron honra con estos vasos de la casa de Dios. El narrador no nos menciona nombres. Mire lo que él describe, versículo 4. Bebieron vino, ¿qué hicieron? Alabaron a los dioses de ellos con los vasos que habían sido consagrados para el Dios de Israel. Eso se llama profanación, burla. Pero miren, dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra. Para el narrador no es importante mencionar los nombres de los dioses babilónicos, eso no importa, son dioses muertos. Eso es lo que él quiere enfatizar. Miren eso, de oro, plata, bronce, hierro, madera. Han tomado los vasos del Dios vivo y verdadero y se están embriagando con esos vasos y alabando a dioses que están muertos. Eso es lo que el autor quiere comunicar. Entonces, en primer lugar, la burla del rey. El rey se ha burlado del Dios de Israel. Segundo, la respuesta del Señor. Versículos 5 y 6. Mire cómo el Señor responde ante la ofensa, ante la burla, ante la profanación. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelabro. ¿Por qué delante del candelabro? Si el rey estaba un poco ebrio, no iba a ver muy bien con claridad lo que estaba pasando. Necesitaba que eso se escribiera al lado del candelabro donde había luz, de tal manera que no tuviera excusa de no verlo, sino que pudiera verlo con claridad. No lo entendía, pero lo iba a ver. Notan lo estratégico de esta mano. Delante del candelabro, sobre lo encalado de la pared, donde se podía ver, del palacio real. Y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Y cómo reacciona el rey, versículo 6. Y a mí me encanta la descripción que hace esta versión de la Biblia en especial. Entonces al rey se le mudó el semblante y sus pensamientos lo turbaron y se desligaron las coyunturas de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. O sea, el temor se apoderó del rey. ¿Por qué?
Bueno, porque estaba viendo algo que no había visto nunca jamás, nunca antes. Porque estaba teniendo una experiencia que antes no había tenido y porque la estaba teniendo en medio de una práctica profana al Dios de Israel. Se llenó de miedo. El Señor responde. El Señor responde. Miren ustedes, ante la burla, el Señor no guardó quietud. El Señor respondió ante la burla del rey. Y hay un mensaje que te quiero dar, oh rey. Mis hermanos, el Señor responde ante la burla de los hombres. No crea que el Señor no responde ante la burla de los hombres. No crea que Él no responde ante la burla de los hombres. El Señor responde ante la burla de los hombres. Con usted o sin usted. Con usted o sin usted, el Señor responde. De eso no hay duda. Esa fue la respuesta del Señor. Ahora la respuesta de Dios refleja la incapacidad de los hombres para interpretar el mensaje. Tercera escena, la incapacidad. Versículos 7 al 9. Miren lo que ocurrió. El rey clamó a gran voz que hicieran venir a los magos, los caldeos, los adivinos. Toda esta gente estaba acostumbrada a adivinar, a hacer una serie de ritos paganos y dar mensajes. Los llamó a todos. Habló el rey, dijo a los sabios de Babilonia, los más distinguidos: cualquiera que leyere la escritura y me declarare su interpretación, miren esto, será vestido de púrpura, número 1, llevará un collar de oro en su cuello, número 2, y será el tercer señor en el reino, número 3. Cualquiera va a querer eso. Cualquiera quisiera todos estos privilegios de parte del rey. Pero cuando hay incapacidad, por mucho que se ofrezca un gran botín, si hay incapacidad, de nada sirve el botín. Hay incapacidad espiritual para entender el mensaje. ¿Por qué el tercer señor en el reino? Porque el primero era su padre, Nabónido. Nabónido estaba por allá hablando con Darío para que no lo matara, mientras su hijo Belsasar estaba aquí en Babilonia tratando de preservar el reino. Era un regente, o sea que era el segundo en el reino, y el tercero era el que le interpretara el mensaje. Entonces fueron introducidos todos los sabios, miren eso. Pero no, subraye, no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. No pudieron. Incapacidad. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y se le mudó el semblante y se alteraron sus grandes, sus gobernantes, sus príncipes. Hubo confusión. Mis hermanos, la respuesta del Señor produjo confusión. Ante la incapacidad humana de entender el mensaje, lo único que queda es confusión. De ahí tenemos un principio. La iluminación del Espíritu Santo, cuando nos permite entender su palabra, elimina toda confusión. Y lo que el mundo necesita es eso, pero como no lo tiene, el mundo está confundido. Ante su incapacidad viene la confusión. Eso es lo que está ocurriendo. Y la incapacidad refleja ahora la necesidad que tienen de un hombre, y con ese hombre de la sabiduría de Dios. Esa es la cuarta escena. La necesidad. Versículo 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus grandes, entró a la sala del banquete. Esta no es la esposa de Belsasar. Él tenía muchas mujeres, tenía muchas concubinas. Probablemente era la mamá de Belsasar, la reina madre. Ella no estaba en el banquete, muy seguramente estaba en otro cuarto y se dio cuenta de lo que su hijo estaba experimentando. Y ella le dijo: rey, para siempre vive, no te asombren tus pensamientos ni se te mude el semblante. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Lenguaje babilónico, por supuesto. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y ¿qué más? Sabiduría.
como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, sí, tu padre, el rey lo constituyó jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ella sabía muy bien quién era ese hombre y cuáles eran sus virtudes. Ella no había podido olvidar lo que había ocurrido en los tiempos de Nabucodonosor, por cuanto fue hallado en él un espíritu más excelente y conocimiento, entendimiento, interpretando sueños, declarando enigmas, deshaciendo dificultades. Esto es, ¿quién es ese hombre? Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, servidor de Dios Bel, lo que significa Belsasar. Servidor del dios Bel, que era uno de los dioses principales de Babilonia, Belsasar. Llámese ahora Daniel y declarará la interpretación. ¿Qué necesita? Sabiduría. El mundo no posee esa sabiduría. Babilonia no poseía esa sabiduría. Necesitaba el rey un sabio entre los judíos que le solucionara el problema. Es decir, el rey iba a apelar ahora a uno de los hombres del Dios del cual él se acaba de burlar. Se burló del Dios de Israel. ¿Qué necesita ahora? La sabiduría de un israelita para que le solucione el problema. Miren usted lo irónico del caso. Ya esto se convierte en una humillación para el rey. 4 cosas claves en este pasaje: la burla en contra del Dios de Israel, la respuesta del Dios de Israel ante la burla, la incapacidad del rey y de sus hombres y la necesidad de la sabiduría de Dios. Burla, respuesta, incapacidad y necesidad. Hermanos, 2 textos me llaman profundamente la atención aquí para conectarlo finalmente con la aplicación. El primer texto es el versículo 5. Noten esto: en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelabro. Ese es el juicio para el rey. Más adelante lo vamos a ver qué significa la escritura en la pared, pero desde ya entendemos que es el juicio de Dios sobre el rey y sobre un reino malvado. Bueno, ¿ha leído usted, mi querido hermano, en Lucas capítulo 11 este texto? Lucas 11, 20. Y me llamó profundamente la atención este texto, Lucas 11, 20. Están acusando a Jesucristo de que por Belcebú él echa fuera a los demonios. Ahora mire lo que dice Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué ocurre? Ciertamente que el reino de Dios ha llegado a vosotros. La mano que vio el rey Belsasar era la mano de Dios. Era la mano de Dios en su contra. Una mano de juicio. Sí. El dedo de Dios, o por el dedo de Dios, el Hijo de Dios echó fuera a los demonios, trajo juicio a los demonios. El texto nos está llevando directamente a pensar en Jesucristo. Si hay un Dios soberano que derriba reinos malvados con su mano, ese es Jesucristo. Él es el que lo hace. Él es nuestro Dios soberano. Él es el que derriba los reinos malvados. Por el dedo de Dios, Jesucristo echa fuera a los demonios. El reino está entre vosotros. Pero hay otro texto que me llama la atención también, y son las virtudes que encontramos en el versículo 11 y 12 del capítulo 5. La inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, son virtudes, hermanos, que se encuentran en un mejor Daniel. Y esas virtudes las vemos en un niño que crecía lleno de gracia, de verdad, lleno de sabiduría. Y que ese niño, una vez en la sinagoga, vaya conmigo a Lucas, por favor.
Lucas capítulo 4 leyó estas palabras. Ese niño un día leyó estas palabras. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dijo la reina? El Espíritu de los dioses está en este hombre, Daniel. No era el Espíritu de los dioses, era el Espíritu de Dios que estaba en Daniel, el Espíritu que estaba en Cristo. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. La sabiduría que el mundo necesita es la sabiduría de Cristo. Hermanos, ante esta realidad nos enfrentamos nosotros hoy. La burla de las autoridades, de los gobiernos y del mundo en contra de nuestro Dios. Tranquilo, mi hermano, el Señor responde, con usted o sin usted. Segundo, la incapacidad del mundo para entender los misterios de Dios. ¿Qué necesita el mundo? La sabiduría de Cristo. ¿Y quién tiene hoy la sabiduría de Cristo? Ahí sí, mi hermano, dígalo, amén. La iglesia tiene la sabiduría de Cristo. ¿Qué necesita el mundo escuchar para salir de la confusión? El Evangelio, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, si no te has arrepentido de todo corazón, estás en confusión, como ellos estuvieron en confusión. Y la confusión revela un problema, incapacidad. Eres incapaz de entender el mundo espiritual. Eres incapaz de salvarte por ti mismo. Necesitas la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy estás aquí o estás escuchando este mensaje, bueno, la predicación de la palabra del Señor comunica la sabiduría de parte de Dios. Nuestro Dios soberano, derribando reinos malvados. Arrepiéntete, amigo, y ven a Cristo. Demos gracias. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo especial. Gracias por recordarnos en primer lugar cómo tú respondes ante las burlas del mundo, pero también cómo revelas su incapacidad y su confusión. Pero nos llamas a nosotros a predicarles de la sabiduría de Cristo, la más preciosa y valiosa de todas las sabidurías, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a predicar fielmente el Evangelio ante una sociedad que se burla continuamente de ti. Y lo sabemos, Señor, con nosotros o sin nosotros, tú respondes a las burlas del hombre. Y un día, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro soberano, Él derriba el reino malvado una vez y para siempre. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.